Bueno, y la primera generación se la toma a partir del año 1940 a 1952 y estas computadoras usaban válvulas, aproximadamente unas 18.000 válvulas en ese momento, pero eran muy frágiles y también consumían mucha energía y también se quemaban constantemente, o sea que requerían un mantenimiento bastante costoso y también requerían muchas tareas para introducir los programas en esas computadoras. Algunos usaban todavía tarjetas perforadas y la idea principal de estos sistemas era ser usado en el área militar y científico. Bueno, como decía, usan este tipo de válvulas termoiónicas y tenían una capacidad de memoria muy limitada de unos 2 kilobytes. Eran sistemas muy grandes y pesados. Bueno, la segunda generación, en el año 1952, ya se dividió en el laboratorio Bell con la invención del transistor. También seguían siendo computadoras de uso de investigación, pero también al bajar los costos se empezó a usar en el área comercial y administrativa. Entonces aquí se ve una foto de algunos transistores y estos sistemas ya podían realizar entre 6.000 y 3 millones de operaciones por segundo. Consumían muy poca energía respecto a lo que eran las válvulas termoiónicas y eran muy robustos y mucho más fácil de mantener. Bueno, ya la tercera generación, en los años 1964 al 71, eran computadoras donde ya se podía usar chips integrados de silicio. La tecnología que se usaba en ese momento se llama SSI, que era una tecnología de integración a pequeña escala. También estaban los MSI, que eran sistemas que integraban a media escala. Y también en esa época se empezaron ya a diseñar los primeros sistemas operativos de propósito general. Bueno, estas computadoras usaban ya chips como el que los conocemos en la actualidad y estos circuitos integrados permitían realizar muchas operaciones en poco tiempo y con un consumo bastante bajo. En esa época ya Intel empezó a desarrollar sus primeros procesadores en un único chip. A ese chip ya se lo llamó microprocesador. Bueno, la cuarta generación, a partir de 1971, se empezaban ya a integrar muchísimos más componentes en un solo chip. La tecnología fue mejorando y los nombres de esa tecnología era, por ejemplo, VLSI, que era una tecnología de integración a muy larga escala. Y después ULSI. Todos estos sistemas ya también permitían almacenar información en forma magnética en discos, llamaban floppy disks, y también permitían usar programas ya de alto nivel y comunicar computadoras entre sí formando redes de datos. Esas computadoras ya podían realizar tareas diversas en la área llamada telemática o teleinformática, que es cuando ya están conectadas computadoras a una distancia muy larga. Bueno, los equipos en esa época se desarrollaron principalmente con la arquitectura von Neumann y es la que se usa mucho en los sistemas en la actualidad. Los chips, como se muestran aquí en la foto, ya integraban una cantidad muy alta de transistores. Los sistemas anteriores a veces ocupaban habitaciones completas, pero ya en esta época ya se podía hablar de computadoras personales, lo cual revolucionó el área de las computadoras y permitió que muchas personas tuvieran acceso a estos sistemas que antes eran dedicados solo al área de investigación. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que se vio antes de las arquitecturas, las primeras máquinas obedecían a algún tipo de funcionamiento
propuesto por la Harvard Mark I, y de ahí el nombre de esta arquitectura Harvard, y que permitía tener en una zona separada de memoria las instrucciones y en otra los datos. Como decía, usa este sistema y que estaba basado en esa computadora Harvard Mark I. Y la arquitectura von Neumann, que fue después, digamos, de Harvard, y lo que hacía era concentrar en un único lugar las instrucciones y los datos. Fue diseñada, bueno, en honor, el nombre que tiene esta arquitectura es en honor a su diseñador, que fue John von Neumann. Entonces la máquina elemental va a ser lo que está aquí en este gráfico. Esta máquina elemental solamente va a realizar operaciones de suma y también podría realizar operaciones de producto y división. Las operaciones que hace este sistema, bueno, en un principio podrían expresarse con el sistema decimal, pero después se fueron simplificando para realizar operaciones binarias. Pero bueno, siempre necesitan trabajar de la forma que está especificada en este gráfico. Se tienen dos operadores que ingresan en esta unidad de procesamiento, que es la ALU. ALU está especificado aquí al principio que es unidad aritmética lógica. Esas dos entradas dan un único resultado que puede ser, por ejemplo, la suma. Ese valor se le deja en una memoria intermedia, que se llama en este caso acumulador, y se puede volver a procesar para que siga realizando más operaciones. En paralelo a esa unidad, se tiene también una memoria que mantendrá un estado, que ya se verá que es exactamente esto. Bueno, volviendo a hacer un poco de historia de lo que serían estas máquinas elementales muy primitivas, la primera que se les puede nombrar es el ábaco, que no se sabe exactamente en qué año se empezó a usar, sí que aproximadamente sería en los años 500 a.C., y era originaria de Asia. Y se la considera como la primera calculadora. Esta calculadora disponía de piedras o de discos que se iban moviendo según la operación que se quería realizar, y la memoria que tiene se basa en la posición de estos discos. Tiene una metodología para trabajar que permite hacer sumas y restas en una forma muy rápida. En otra calculadora un poco más avanzada, en la época actual, la pascalina, en el año 1642, fue diseñado por Blaise Pascal y permitía realizar una serie de operaciones de suma también de forma muy rápida, y tenía estos discos y unas palancas, y se iba introduciendo los números haciendo girar estos discos, y en la parte superior se podía ver qué número estaba codificado en esos discos. L'addition des 60, comme on l'a fait tout à l'heure. On ouvre la platine de la pascaline. Donc chaque inscripteur est relié à un engrenage dit engrenage moulin qui vient s'engrainer donc depuis sur le cylindre principal de transmission. Donc ici on retrouve les chiffres, les tambours et qui tournent. Et donc, Bien, estas calculadoras eran mecánicas y permitían hacer operaciones de suma y resta. Aquí un esquema un poco más simplificado de cómo funcionaba. Estoy realizando una suma. Primero está introduciendo uno de los operandos. Y luego, con otras ruedas accesorias, permite ingresar el segundo operando. A pesar que este sistema
era bastante simple. Se puede decir que sí tenía una memoria, porque el estado que tienen las ruedas estas internas, que se ve arriba cómo se están moviendo, tiene una determinada posición en la que tienen que trabajar para que el sistema se inicialice. A pesar que tiene una memoria, tampoco se puede considerar una computadora porque no tenía una forma de introducir los programas en forma simple. En otra calculadora que ya permite hacer multiplicaciones y divisiones fue diseñada por Leibniz y es la máquina aritmética en el año 1694. Esta máquina tenía una serie de tambores también donde se introducían los números y en forma mecánica había que accionarla girando manivelas. Cambiando la posición de este carril se podía lograr que realice operaciones de multiplicación y división. Bueno, la máquina más avanzada que se puede considerar una calculadora es la que diseñó Babbage, la primera que diseñó, que era una máquina impulsada a vapor y que permitía calcular con polinomios muy complejos. Tampoco se considera la computadora porque en este caso no tenía una memoria y tampoco permitía realizar operaciones generales. Tenía una aplicación muy específica que era calcular estos polinomios. Entonces hasta allí están lo que serían las calculadoras muy complejas. Bien, todos estos sistemas de cálculo necesitan un soporte matemático que son los sistemas de numeración. El sistema más simple fue el que usaron los romanos en algún momento, que era simplemente en una piedra marcar líneas y cada línea representaba una cantidad. Si había uno, el 1 es una sola línea, 2 son 2 líneas y así. Pero esto introducía que había un problema de espacio para codificar los números, así que se inventó otra simbología que estaba basada en el uso de las manos de los humanos, que se tiene 10 dedos o dígitos. Entonces, esta forma de contar era mucho más avanzada que la anterior, pero se necesita de unas definiciones para darle soporte a todo este sistema de numeración. Entonces, se procede a desarrollar estos sistemas y bueno, se necesita definir primero una serie de símbolos de entrada. Va a estar dado por S. Esos símbolos hay que ordenarlos de determinada forma y esa forma se especifica con un conjunto de reglas. Entonces, los símbolos y las reglas en su conjunto determinan un número. Entonces, este sistema de numeración, sea el que fuera, ya sea binario o decimal, necesita de estas dos definiciones. Como le decía, n va a ser el número que se quiere expresar, puede ser en forma decimal, binaria, y ese va a ser los símbolos. El primer sistema que se desarrolló fue basado en los dígitos, y los símbolos que se definen son el 0, el 1, el 2 y así, hasta el 9. En el caso del sistema binario, se desarrollan solamente con dos símbolos, que son el 0 y el 1. En el octal, con 8 símbolos, y otro sistema que puede ser más usado en las computadoras, que es más compacto, define 16 símbolos. Los primeros 10 son los símbolos decimales y a partir de allí se empiezan a usar letras. Empieza A, B, C, D, E hasta la F. Las reglas definen cómo se van a interpretar cada uno de estos símbolos. Bien, entonces la forma más simple de desarrollar estas reglas es trabajar con una base. La base del sistema está dada por una letra, en este caso se va a llamar B,
Y esta base define la cantidad de símbolos que se va a usar en ese sistema de numeración. A su vez, el número va a estar formado por muchos de los símbolos escritos con un determinado orden. O sea que es un sistema posicional. Entonces, si se trabaja en una base B, se le especifica de esa forma, colocando la letra en la parte inferior derecha. Los símbolos se ordenan uno tras de otro y una forma de identificarlos es de esta forma, con la letra D y un subíndice. El número se forma realizando esta operación de sumatoria, donde cada posición de los símbolos está dada o pesada con un valor B elevado a una potencia. Según la posición que ocupe ese símbolo en esta tira, va a ser el peso que tenga. En este caso n es la cantidad de símbolos con que se va a representar el número. Vamos a un ejemplo. Si se toma el sistema decimal, la base va a ser 10. Entonces los símbolos van a valer entre 0 y la base menos 1. O sea, 0, 1, 2 hasta el número 9. Entonces un número se forma colocando varios símbolos uno detrás de otro. Y según la posición que tengan, se le coloca después la base elevado a la potencia del índice. O sea, si aquí es de 0, está multiplicado el símbolo por 10, o sea, la base elevado a la 0. El siguiente es el símbolo de 1 multiplicado por 10 a la 1 y así sucesivamente. Si se trabaja con un sistema binario que tiene solamente dos símbolos, en ese caso la base va a ser 2 y la representación es mucho más simple, solamente con 0 y 1. Como decía, la base es 2 y el número se puede transformar o se puede representar en la base que uno quiera. O sea, por ejemplo, aquí con el número 2, aquí en la parte inferior derecha, se indica que está en base 2, pero si se quiere convertir a un número decimal, hay que expresarlo de esta forma de aquí. El número, en este caso, a pesar que está expresado aquí como forma expandida, seguirá siendo el mismo, solamente que si se lo quiere especificar en la base decimal, hay que indicarlo colocando aquí abajo el número 10. Ya veremos esto con un poco más de detalle. Bien, por ejemplo, el número binario 5 se escribe de esta forma, como un 1, un 0 y un 1. Y para decir que está en binario, hay que colocar el 2 aquí en la parte inferior derecha. Para expresarlo de la forma más fácil de interpretar para los humanos, que manejamos el sistema decimal, hay que expandirlo de esta forma, como decía este sistema posicional, y resolver esta ecuación. Entonces se obtiene el número 5, y para especificar que está ya en base decimal, se le coloca el 10 aquí abajo. Lo mismo si tuviera 16 símbolos, con el sistema hexadecimal, se lo expande y se obtiene el número especificado acá en decimal. No hay que olvidar siempre colocar el subíndice para decir en qué base está. Se nota aquí que el número 255, expresado en forma hexadecimal, es mucho más compacto al poder tener mayor cantidad de símbolos en cada posición. Para realizar una conversión a la inversa, o sea, si se tiene un número decimal y se lo quiere convertir a binario, hay que realizar una división en escalera y
la base en este caso va a ser 2, porque se lo quiere pasar al sistema binario. Entonces hay que colocar el número, en este caso va a ser el número 24, y se lo divide en 2. El número 24 aquí da 12, se obtiene el resto de la división, o sea, 12 se multiplica por 2, se obtiene 24, se lo resta del número original, y en este caso el resto es 0. A lo que se obtuvo del resultado de la división, se lo vuelve a dividir en 2, sucesivamente, hasta que se obtenga un valor menor que la base. En este caso va a ser 1. Y se va anotando en cada una de esas operaciones el resto que se obtuvo. El resto siempre va a estar entre 0 y 1. A esta operación se la repite, así como decía, hasta que quede el 1. El número binario se lo forma empezando de la parte inferior, o sea, desde la última división, y se lo va concatenando a cada uno de estos dígitos, empezando desde la derecha hasta la izquierda. El dígito de mayor peso será el primero que se obtiene aquí en esta parte, o será el que está más abajo de realizar toda esta escalera de divisiones. Entonces el 24 en base 10 se expresa en forma binaria como 110000. Y está especificado que es binario porque se le coloca acá el subíndice de la base, que es 2. Bien, entonces, ya definido el sistema de numeración, se puede trabajar con estos números y realizar operaciones. La más simple es la suma, y para realizar estas tareas hay que definir una tabla. Esta tabla podría ser la tabla de transición que se habló en algún momento de la máquina de Turing. Entonces, en este caso se toman 2 símbolos de entrada y se obtiene un resultado. Entonces, lo más simple son estos primeros casos donde el 0 sumado al 0 da 0, el 1 sumado al 0 da 1 y el 1 sumado al 0 da 1. El único caso que da una situación extra es 1 más 1, que en este caso da 10. Pero este 10 está especificado en el sistema binario. En realidad es 1, 0. Este número se puede lograr diciendo que cuando se realice esta operación de suma del 1, se tiene un acarreo. Entonces, el primer dígito, ese 1, va a ser el acarreo, y lo que se obtiene después, el resultado es el 0. Entonces, cuando se realiza una operación entre dos dígitos binarios, solamente hay una operación que es el 1, 1, donde se obtiene más cantidad de símbolos que los originales. O sea, aquí se tiene un solo símbolo y el resultado tiene 2 símbolos. Entonces eso trae como consecuencia este acarreo. Bueno, aquí va un ejemplo de cómo realizar una operación con números binarios. Se tiene el número 38, el número 13 en base 10, y aquí está pasado en formato binario. Entonces, aplicando la tabla de la parte superior, se tiene que 0 más 1 es 1, y aquí cuando está el 1 más 1, se obtiene un acarreo y se especifica con esta flecha, un 1 aquí arriba, y aquí se coloca el 0, nada más. El 1 que se obtuvo acá, en esta parte que es el acarreo, se lo escribe aquí en la parte superior. Y se sigue operando. Entonces este 0 se transforma en un 1, este 0 se lo suma junto con este 1 del acarreo y se obtiene el resultado. Hay un nuevo acarreo y la operación se completa de esta forma.
Esta operación puede ser un poco compleja por tener que llevar estos acarreos, pero es fácil de especificar en una calculadora, como ser estas calculadoras mecánicas, y el sistema de balancines o de poleas tiene que realizar esta operación de acarreo. Bueno, la resta es un poco más complicada en cuanto a que se tiene que 0 menos 0 da 0, 1 menos 0 da 1, 1 menos 1 da 0, hasta ahí está todo perfecto, y el caso que es más complejo, que es equivalente de la suma del 1 más 1, es 0 menos 1. Y en este caso el resultado es 1. Si se siguiera con la notación que se usó anteriormente, en realidad se lo tendría que especificar como 1, 0, menos 1. Pero en este caso el resultado es un solo símbolo, que es el 1. Entonces directamente se lo escribe aquí como 1. Pero en esta situación hay que hacer un pido para poder completar esta operación de resta. Este se llama pido. Para ver mejor esto, vamos a un ejemplo. Entonces se tiene el número 59, el número 13, y se lo va a restar en forma binaria. Entonces se usa la tabla de la parte superior. Entonces 1 menos 1 da 0, 1 menos 0 da 1, y aquí viene la parte compleja que es 0 menos 1. Entonces 0, menos 1 da 1, pero hay que pedir un 1 al número anterior. Entonces ese pido se especifica aquí con esa flecha y se coloca el 1 acá arriba. Entonces se va operando, realizando estas distintas acarreos, solamente que el acarreo en este caso va a ser de izquierda a derecha, con los pidos. De nuevo, es un poco complejo, pero hay una forma de solucionar esto usando lo que sería la numeración con signo, que vamos a ver en un momento. Bien, otro tema a ver es la codificación de los símbolos. Pero las computadoras trabajan con bits que son ceros y unos. Estos bits se denominan de esa forma por el acrónimo Binary Digit, o sea, un dígito binario. Para especificar esa letra bit, ese conjunto de letras bit, se toma la letra B de binary y las dos últimas letras de digits. A su vez, estos bits se pueden agrupar de a 4, en este caso se llama nibble, o si no, también se pueden agrupar de a 8. Esto es lo más común, agruparlos de a 8, en este caso se llama bytes. Puede especificar hasta 256 combinaciones posibles. En el sistema binario, los números que están más a la derecha se llaman LSB, que son los números menos significativos porque tienen menor peso en la representación. Los números que están a la izquierda, por ejemplo acá de 7, es el más significativo, MSB, y son los que más pesos tienen. Además, los números binarios, cuando se los agrupa de a 8, permiten especificar 256 valores distintos, y para que tengan un sentido para los humanos, se realiza una equivalencia entre estos números y los símbolos, y la tabla de los símbolos se las agrupa en una codificación que se llama ASCII. Esta codificación corresponde, o ASCII, corresponde al acrónimo en inglés del estándar de codificación americano de la información. Esta codificación es muy usada, aunque ahora ya se realizó una extensión de esta, permitiendo representar caracteres con acentos o caracteres especiales o caracteres en chino. El original de estos caracteres es para América y no contiene ni la letra ñ
ni las letras acentuadas. Bueno, esta codificación al principio tiene una serie de símbolos que son no imprimibles o que no tienen un equivalente a una impresión si se mandaran a una impresora. Luego, en esta codificación se tienen los números del 0 al 1. También se tienen algunos símbolos, como ser signo de por ciento, comillas. Y por último, el abecedario. Primero las letras mayúsculas y luego las letras minúsculas. Como les decía, las primeras agrupaciones son caracteres no imprimibles que sirven para las impresoras para que realicen algunas tareas. Por ejemplo, Bell permitía que haga un sonido a la impresora, un timbre, y también hay otros para indicar el cambio de líneas, un line fit, o que llegó al final del carro y tiene que cambiar de línea también. Bueno, todos estos símbolos se los puede obtener también en el teclado de la computadora, tecleando Alt o apretando la tecla Alt y el número que corresponde al símbolo. Bueno, este especifica un poco más de los caracteres que no son imprimibles, pero que sí son de utilidad para una impresora o cuando una impresora se tiene que comunicar, una computadora tiene que enviar texto e imprimir. Bueno, ahí está un detalle de los códigos más usados. En otra forma también de codificar la información es agrupando los bytes en grupos más grandes, por ejemplo, de 1024 elementos. O sea, si se toman 1024 bytes, se le agrega la letra K y se forman los K-bytes. Luego de 1998, para especificar que un número es 2 elevado a la 10, hay que usar la letra I. En ese caso se llamaría kibibytes. Otro sistema de representación de los números es usar un sistema binario con signo. Esta forma de representar los números trae algunas ventajas al realizar la operación de resta. Uno de los sistemas más simples de especificar es simplemente decir que se tiene un signo y una magnitud. Entonces, el primer bit de toda la tira de símbolos va a ser el signo, que de forma tal que si ese bit vale 0, quiere decir que el número es positivo, y si vale 1, el número es negativo. El resto de los bits especifican el número expresado con solamente la magnitud. Entonces estos n-1 bits representan el valor absoluto del número en caso de ser positivo. La complicación viene en el caso que sea negativo, el número hay que especificarlo en complemento a 2. Sabemos por qué hace falta esto. Para revisar el tema del complemento, primero conviene definir qué es el complemento a 1. El complemento a 1 se especifica como el mismo número o la misma cantidad de símbolos que tiene el número original, pero se intercambian el símbolo 0 por el 1 y el símbolo 1 por el 0. Entonces, si se tiene el número 101 en binario, el complemento a 1 de ese mismo número va a ser 010. Hay que mantener la cantidad de símbolos que tenía el número original. En paralelo, otra definición es el complemento a 2. La forma más simple de definir el complemento a 2 es en base al complemento a 1, que sería que el complemento a 2 es igual al complemento a 1 más 1. Pero en realidad el complemento a 2 se define como 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de símbolos que tiene el número menos n. Entonces aquí ya se tiene la operación de resta en forma implícita
pero sigue siendo un número positivo porque el número 2 elevado a la n es mayor que la representación de cualquier número con esa cantidad de dígitos, no, con esa cantidad de símbolos. Y veamos un ejemplo. Si se tiene que usar una representación con números binarios, con signo, se puede crear una tabla y en este caso la cantidad de símbolos serán 3. Entonces, cada número se va a representar solamente con esos símbolos, 0 y 1, y la forma más simple de obtener esta representación es colocar los números uno tras de otro, empezando por el 0 hasta el 3, que es el máximo que se puede representar. Y a partir de ahí restarle 1, obteniendo los números negativos. O sea, se tiene 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 para arriba, y para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Luego se le puede agregar a la izquierda la representación normal que se tendría en números binarios de los números positivos. Entonces al 0 le corresponde, al 000 le corresponde el 0, al 001 el 1 y así. Entonces esta es la forma más simple de representar un número entero en la forma tradicional. Luego los números que son negativos se los puede calcular haciendo la analogía que al 0 se le restó 1, luego se obtiene menos 1 y ese menos 1 se le restó 1 de nuevo, se obtiene menos 2. Entonces aquí se tenía el 0 en esta columna de la izquierda, se le resta 1, se hace la operación de resta en forma tradicional y se obtiene este 1, 1, 1. O si no, también si es más fácil hacer la suma, se escribe acá el resultado 1, 1, 1 y se verifica que al sumarle 1 se obtenga el 0. Bueno, y así se va restando un elemento. Entonces aquí se puede ver que los números positivos están representados en esta parte aquí superior, o sea, del 0 para arriba, y el primer bit, el más significativo, siempre está en 0. Cuando los números son negativos, el primer bit es 1. Entonces esto también se lo puede ver como si fuera un círculo, ¿no? Una tira que no tiene fin, donde acá empezó en 0, 0, 0, sigue el 1, 1, luego el 1, 0, el 1, 1, y esto sigue aquí sumándole 1. Para verificar el tema del complemento 1 y el complemento 2, se pueden ir obteniendo aquí, en cada una de estas filas, estos valores que están indicados. O sea, aquí se puede especificar el valor absoluto del número en binario. El valor absoluto del 1, en este caso, es 001. El del 2 es el 2 y así, en formato binario. Se ve que esta tabla se puede obtener de esta parte superior aquí, haciéndola en forma invertida. Bueno, luego a esta parte, o sea, solamente los números negativos, se le calcula el complemento 1. Entonces se reemplaza el 1 por el 0 por el 1, y se obtiene esta otra tabla. Y luego al complemento 2 se lo obtiene sumándole 1. Entonces al 1, 1, 0 se le suma 1 y se obtiene el 1, 1, 1 en el caso para el menos 1. Y aquí se puede ver que haciendo la operación de complemento 2 se obtiene la parte inferior de esta tabla que representa los binarios con signo de los números negativos. Bien, resumiendo, entonces, usando el complemento 1 se puede obtener en forma simple la representación en complemento 2 que formaba parte de la representación que se indicó aquí al principio. Que el número binario con signo se especifica con un bit para representar el signo, 0 si es positivo, 1 si es negativo, y el resto especifica la magnitud, pero si el número es negativo, el número se especifica con el complemento 2.
Aquí está el valor absoluto y aquí está el complemento 2, que es lo que se dijo recién. Bueno, las operaciones binarias con signo se pueden realizar en forma muy rápida en una computadora y se pueden dar 4 casos. Uno es que los dos números sean positivos, otro que uno de los números sea positivo y el otro negativo. En ese caso hay que ordenarlos, que el que sea mayor va a ser el número positivo. El número negativo tiene que ser menor en valor absoluto. El siguiente caso va a ser que el número negativo sea el mayor y el número positivo es el menor en valor absoluto. Y el último caso es que los dos números sean negativos y en ese caso no importa cuál es mayor ni cuál es menor. Bien, el caso más simple es que los dos números son positivos. Se toma aquí, por ejemplo, el 1 y el 1, se lo suma, se obtiene 2. Y el resultado ya se obtiene directamente expresado en binario y no hay que hacer ninguna operación para leer el número. En el segundo caso, en el que el número positivo era mayor, en este caso el número 2, se le resta un número que es menor que el anterior en valor absoluto, que en este caso va a ser el 1. Entonces 2 menos 1 da 1. Aquí se expresa en forma binaria, pero para hacer la operación, el 1 negativo hay que escribirlo en esa representación binaria con signo. Si la ve de la tabla anterior, el menos 1 era justo 1, 1, 1, 1, y se realiza la operación de suma. Entonces 0 más 1 da 1, 1 más 1 da 0 con un acarreo, y así. La única dificultad es que el resultado se obtiene con un acarreo, o sea que la operación resultante hay que representarlo con más símbolos que la que tenía originalmente. O sea, se tenían 3 símbolos y el resultado tiene 4 símbolos en este caso. Pero este acarreo no hay que tenerlo en cuenta, se lo descarta y directamente la operación se la lee en los últimos 3 símbolos que se tenían. O sea, no es necesario implementar un símbolo más. Simplemente descartando el acarreo se obtiene el resultado expresado en forma correcta aquí, porque esta operación siempre va a dar un número positivo como resultado. Bueno, el caso siguiente, el número mayor es negativo, el complemento del caso anterior, entonces se toma acá que el primer número va a ser 1 y se le resta el 3. Entonces el resultado va a dar un número negativo. Entonces aquí se expresa el número en formato binario, el menos 3 va a ser 1, 0, 1 y se realiza la suma. Cuando se obtiene el resultado, se obtiene acá el 1, 1, 0, se ve que no hay acarreo y el primer bit en este caso siempre va a ser 1, indicando que es un número negativo. El resto de los bits va a especificar el número 2 en complemento 2. Pero si se usa la tabla directamente de cómo están especificados los números con signo, se puede ver que el 1, 1, 0 va a ser la representación del número menos 2. Bueno, si los dos son negativos, por ejemplo acá se tiene menos 1 y menos 1, se lo suma, aquí se lo representa al menos 1 en forma binaria con signo, y se obtiene aquí el resultado con un acarreo. De nuevo se descarta ese elemento aquí, y el acarreo en ese caso no forma parte de la operación. El resultado va a ser negativo
y está especificado directamente sin el número -2. Bueno, cuando se complica, puede darse una situación que se llama overflow o desbordamiento, que es cuando se trabaja en el límite de la representación de los números binarios usando este método. Ahí lo veamos con un ejemplo práctico. Si se tenían 3 símbolos para representar un número y se quiere hacer una suma de 2 números positivos, que sería el caso A anterior. Entonces, en este caso, se tiene el 3, el 1, y el resultado es 4. Entonces, si se representa cada número con su correspondiente sistema binario con signo, se obtienen estos valores, y al sumarlo, se obtiene un número negativo. O sea, con la codificación, daría que aquí es un número negativo, pero en realidad es el 4. Pero esto se dio porque el número 4 no se podía representar en esta forma de 3 dígitos. Así que ahí se da un error, que es que la suma de 2 números positivos arroja un resultado negativo. Entonces ese caso se llama overflow, y hay bits en la computadora que indican cuándo se dio esa condición de overflow. Esos bits, junto con el acarreo, se los agrupa en un registro o en una memoria que se llama estado, que se le especificó aquí en la máquina elemental. Entonces, para simplificar todo, las operaciones matemáticas se realizan aquí en la ALU entre 2 operandos. El resultado se deja en un acumulador, una variable intermedia, y todo los bits que son complementarios a esa operación en cuanto a acarreo o overflow se codifican en una variable que se llama estado. Todo esto tendrá utilidad más adelante, pero en un principio es importante verlo así en forma simplificada, que una máquina elemental se lo llamará a este conjunto de 3 elementos solamente. Alrededor de estos elementos se agregarán más cosas para lograr una computadora completa